Los invito a abrir sus Biblias en Apocalipsis 2 para continuar nuestra serie acerca de Apocalipsis y específicamente las cartas dirigidas a las 7 iglesias de Asia. Vamos a leer en esta tercera carta, estamos en la tercera carta, la tercera iglesia, a partir del versículo 12 del capítulo 2 de Apocalipsis. Y dice así la Escritura: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Y aún en los días de Antipas, mi testigo fiel, muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita ha escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos. Padre, te rogamos que nos hables por medio de tu palabra. Abre nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestros oídos para escuchar tu voz. Señor, que seamos conscientes que tú nos hablas por medio de tu palabra, que como dice el salmista, has exaltado tu nombre y tu palabra como has exaltado tu nombre, Señor. Y estamos frente a tu palabra. Así que, Señor, haznos conscientes de esto, atentos a tu voz y dispuestos a obedecer. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como decíamos, estamos en la tercera de las iglesias. Ya pasamos por la carta, ya hicimos el recorrido, ustedes saben. Les voy a traer, tal vez la semana que viene podamos ver el mapa de Asia Menor, que es la actual Turquía, y cómo estas iglesias estaban distribuidas. Hemos dicho que el que tiene oídos, se repite una y otra vez, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aunque son iglesias existentes, específicamente en un lugar, estas cartas están dirigidas a todas las iglesias. De hecho, las cartas iban a recorrer todo Asia Menor. Y es increíble cómo está dispuesta cada ciudad, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira y así sucesivamente, están dispuestas como en un círculo, como una rueda que las iglesias iban a dar. Así que nosotros estamos en esa trayectoria y hemos estacionado, en primer lugar, nos hemos detenido en la estación de Éfeso y hemos contemplado, y Dios nos ha hablado por medio de la iglesia, que tenía todas sus cosas exteriores en orden, todas sus obras en orden, pero había un gran disturbio en su corazón. ¿Por qué? Porque simplemente, pero magníficamente, habían perdido su primer amor, lo cual anulaban todo lo demás. Así que encontramos a una iglesia que tiene las prioridades desordenadas. Luego tomamos nuestro tren hacia la otra ciudad que tenemos en orden, la ciudad de Esmirna. Y esta es una iglesia que, al contrario de la iglesia en Éfeso, es una iglesia que tiene las prioridades en orden. De hecho, esta iglesia no tiene ninguna reprensión de parte del Señor y es una de las 2 iglesias que no reciben reprensión del Señor. ¿Y por qué decimos que tiene sus prioridades en orden? Mientras que Éfeso tenía todo exteriormente en orden, esta iglesia, la iglesia de Esmirna, estaba pasando por gran oposición, estaba siendo perseguida, estaba sufriendo problemas, dificultades, aflicciones por todo alrededor, pero retenía el nombre del Señor, honraba al Señor y el Señor simplemente le dice: no temas, sé fiel hasta la muerte y recibirás la corona de la vida.
una iglesia con las prioridades incorrectas, una iglesia con la prioridad correcta, porque aunque está sufriendo, no quita su vista del Señor. Y ahora nos estacionamos en la tercera iglesia, la iglesia de Pérgamo. Una iglesia que estaba haciendo concesiones. Una iglesia que estaba haciendo concesiones. Y es importante que aclaremos qué significa concesiones. ¿Qué podemos decir acerca de las concesiones? Si quieren me pueden ayudar. ¿Cómo podemos definir una concesión? A ver, ¿alguien qué? Ceder, bien. ¿Qué más? Pecado. Tomar permisos, perfecto. ¿Qué más? O dar permisos, ¿verdad? Dar lugar, bien. ¿Algo más? Hacer un acuerdo, bien. Eso es una concesión. Todo lo que están diciendo es una concesión. Y si juntamos todo lo que han dicho, que es ceder, que es dar un permiso, hacer un acuerdo, y todo lo que ustedes estuvieron diciendo, si juntamos todo, podemos decir que es justamente hacer una concesión, es ceder en un punto, pudiendo retenerlo. ¿Comprenden? Otorgar un punto, pudiendo retenerlo, pero con el fin de obtener una ventaja, por conveniencia, por alguna razón en particular. Es decir, es un negocio, es una especie de acuerdo en el cual cedo algo que probablemente debería retener, y lo estoy cediendo. Bueno, esto es lo que estaba haciendo la iglesia en Pérgamo. Y déjenme decirles por qué. Para entender a esta iglesia que estaba haciendo concesiones, necesitamos conocer el contexto cultural e histórico de esta iglesia. Esta ciudad, Pérgamo, recibe el nombre porque es aquí donde se fabricaban los pergaminos. Y eran realmente, o mejor dicho, los pergaminos toman el nombre por la ciudad que la fabricaba. ¿Y por qué es esto? Bueno, eran bastante innovadores en esto, porque ya no eran pergaminos que se rompían, sino que eran pieles, que eran resistentes. De hecho, este nombre lo reciben porque también tienen en esta ciudad una de las bibliotecas más importantes de Asia. Tenía alrededor de 200.000 ejemplares y esto para la época era realmente algo asombroso. Ahora, esta iglesia, además de ser una iglesia, esta ciudad, además de ser una ciudad muy culta, era una referencia en cuanto a la medicina. Aquí estaban las escuelas de medicinas más importantes y asociado a esto, ellos adoraban a un dios llamado el dios Escolapio, el cual llamaban el dios de la sanidad. Ahora, Pérgamo no solamente era la capital de Asia Menor, no solamente Pérgamo era una ciudad importante, sino que era una ciudad realmente idólatra. Y comienzan por la idolatría. Estaba este gran templo que atraía personas de todos los lugares, un templo majestuoso en el cual las personas simplemente iban a conocer el templo del dios Escolapio. ¿Qué era este tipo de adoración? Bueno, había serpientes por todo el templo. Las personas eran bendecidas a través de ser tocadas por esas serpientes, eran serpientes que no eran venenosas, y de esa manera recibían sanidad. Ahora, no solamente había templo para este Dios, el Dios de la sanidad. De hecho, de aquí sale el símbolo de la medicina. El símbolo de la medicina es una copa con una serpiente. Y bueno, sale justamente de esta ciudad, de este templo, de este Dios. También había un gran altar al Dios Zeus, al cual ellos adoraban como una de las máximas deidades. Había un templo a la diosa Atenea, y había muchos templos a los diferentes emperadores de Roma. Era una ciudad fiel a Roma. De hecho, había sido determinada la capital de Asia Menor por los romanos. Bueno, definitivamente, frente a este panorama, no era fácil ser cristiano en este contexto, donde estamos rodeados de gran idolatría, y esta idolatría hacía que toda la ciudad participara en todo tipo de fiestas que sin duda comenzaban por ahí con buenas intenciones, pero terminaban adorando a dioses falsos, terminaban siempre en idolatría. Ahora, es importante que a esta iglesia, rodeada de gran idolatría, rodeada de grandes peligros,
rodeada de este tipo de templos. De hecho, fíjense que dice, conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Bueno, se cree que probablemente haga referencia al templo del dios Escolapio. ¿Por qué? Porque, bueno, una serpiente, Satanás siempre fue asociado con una serpiente, así que a eso se refería. Otros dicen que por el gran altar a Zeus. Otros dicen por el conjunto de todas esas cosas. Y otros porque Satanás, como no es omnipotente, había hecho su lugar en ese momento determinado de la historia, como su lugar, su base, allí en esa ciudad. Definitivamente el Señor dice que es donde mora, donde está el trono de Satanás. Ahora, realmente, ser cristiano en esta ciudad no es fácil. Hay idolatría por doquier. Puedes mancharte en cualquier momento. Puedes ceder en cualquier momento. Así que el Señor se presenta voluntariamente, intencionalmente, con esto, de esta manera, a esta iglesia. El que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Ahora, si somos una iglesia que estamos rodeados de gran peligro por el enemigo, es realmente consolador escuchar que Él es el que tiene la espada de 2 filos. Que Él es el que tiene el control. ¿No es consolador saber que estamos del lado del ganador? A pesar de la oposición que podamos recibir, a pesar de las pruebas que podamos tener, tenemos la victoria asegurada en el Señor. No es diferente al contexto que nosotros vivimos. Estamos rodeados por doquier de personas del mal, de un sistema que va en contra de Dios, en contra de lo establecido por Dios, en contra de la familia, en contra de la vida. Y los vemos avanzar, avanzar, avanzar. Y muchos de nosotros decimos, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Y Él responde, yo soy el que tengo la espada de 2 filos. Y un día vendré y pelearé contra ellos y haré justicia. Qué hermoso saber que estamos del lado del ganador. El cristiano no tiene que afligirse por el contexto social. El cristiano tiene que ocuparse de su vida de santidad y de no hacer concesiones en el mundo. No hacer concesiones por conveniencia. Y eso es a lo que apunta esta carta a la iglesia en Pérgamo. Esta iglesia, a la cual el Señor le dice que tiene el control, que tiene la victoria asegurada, el Señor les habla y diciéndole así, yo conozco, versículo 13, tus obras. ¿Y dónde moras? Hemos visto dónde moraba. ¿Dónde está el trono de Satanás? Y ahora esta iglesia dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. No una iglesia que había vuelto atrás, era una iglesia que había permanecido firme. Y déjenme decirles que esto se había vuelto realmente difícil. Esto era realmente difícil. Y lo vamos a ver un poco más adelante. Pero estas concesiones que la iglesia había hecho no eran concesiones de un día, de la noche a la mañana. Son concesiones donde uno va cediendo un poco, y un poco aquí, y un poco allá, y de repente nos hemos deslizado por completo. Y es la advertencia que el Señor le habla a esta iglesia. Pero déjenme hablarles acerca de la aprobación que recibe esta iglesia. A pesar de que moras en medio de gran idolatría, en medio de gran perversidad, donde el enemigo está avanzando a pasos agigantados, donde parece que vas a perder, a pesar de todo, te has permanecido firme. Aunque has visto huir a muchos, has permanecido firme. Aunque puedes ver con tus ojos que muchos han caído a causa de la violencia contra los cristianos, has permanecido firme, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Qué hermoso ejemplo que nos da esta iglesia. Que a pesar de la oposición que esté recibiendo, a pesar del lugar donde se encuentra, donde hay gran pecado, gran aflicción, ellos retienen el nombre del Señor y no niegan su fe. Ahora déjenme decirle que eso se puso aún más difícil. Porque en medio de tiempos de bonanza, en medio de libertad de expresión, en medio donde podemos decir cristiano y hasta uno puede llegar a ser bien visto, es fácil identificarse con Cristo, no negar la fe. Pero Jesucristo reconoce esta iglesia y le dice así, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto
entre vosotros donde mora Satanás. Miren, la persecución se había puesto realmente difícil. De hecho, uno de ellos, uno que sale de en medio de ellos, un siervo de Dios, un testigo fiel, algunos dicen que hace referencia a un líder de la iglesia, había sido tomado. Y dice la tradición que fue metido en una olla con forma de un animal que ellos adoraban, y lo metieron en una olla con aceite hirviendo, y ellos vieron esto. Vieron la gran oposición, vieron el sufrimiento de este hermano. ¿Y saben qué? Esto no los hizo retroceder, no los hizo ceder. Aún en los días en que mi siervo fiel Antipas fue muerto, ustedes retuvieron mi nombre, fueron fieles. Vieron lo más crudo de la oposición. Vieron lo que significa seguir a Cristo en la realidad más pura, en la mayor oposición. Y aún así permanecieron fieles. Permanecieron fieles. Y esto realmente era un costo alto. Déjenme decirles que retener el nombre del Señor en este tiempo era, como habíamos dicho anteriormente, perder el empleo tal vez, perder tu empresa, perder tu negocio y convertirte en un paria para la sociedad. Los cristianos no prosperaban, los cristianos comprometidos no prosperaban en este tiempo, los cristianos que no hacían concesiones no podían avanzar económicamente, eran puestos a un lado de la sociedad, eran los desterrados, simplemente por no decir que César es Señor, simplemente por no involucrarse en ninguno de estos ritos idólatras que ellos hacían. Pero estos hermanos habían permanecido fieles. Y esto podría costarles la vida. Sin embargo, ellos permanecieron fieles. Sin embargo, el Señor dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Todo parecía estar bien. Una iglesia que estaba en gran oposición, una iglesia que recibe un mensaje del Señor que está en control. Sin embargo, el Señor le dice, pero tengo contra ti. Había algo que el Señor les quería marcar. Es que esta iglesia empezó a hacer concesiones. ¿Qué tipo de concesiones? Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Esta iglesia empezó a hacer concesiones. Por un lado, algunos de los miembros de la iglesia empezaron a decir, bueno, vamos a empezar a participar para no poner en juego nuestro hogar. Tengo que mantener a mi familia, tengo que mantener a mis hijos, tengo que trabajar, tengo que hacer negocios, tengo que pertenecer a la sociedad. Así que para no poner en riesgo eso, vamos a tener que empezar a involucrarnos de alguna manera en esta sociedad y en estos ritos que la sociedad hace, en estas participaciones idólatras, porque lo que importa está ¿dónde? En el corazón. Fíjense que los que retienen la doctrina de Balaam está haciendo alusión al Antiguo Testamento, donde el pueblo de Israel estaba siendo atacado por el rey Balac, pero no podía vencerlo, porque el rey Balac sabía que el pueblo de Israel tenía la bendición de Dios. Así que él dijo, ya sé lo que voy a hacer, voy a pagarle a un profeta que profetice en contra de Israel para que le caiga maldición a este pueblo. Así que contrate a Balaam por dinero, por sueldo. Le dice, te voy a hacer rico, te voy a dar todos los bienes que necesites, pero lo único que tienes que hacer es maldecir al pueblo de Israel para que Dios los castigue. Así que Balaam dice, este es un negocio, intenta hacerlo, entra el Espíritu del Señor, lo toma, y cuando va a alargar la maldición, ¿saben qué sale? Bendición. El Señor toma su boca y de así salen las palabras más preciosas, una de las profecías más preciosas sobre el pueblo de Israel. Así que el rey Balac dice, te pagué para que lo maldigas y ahora lo estás bendiciendo. Esto no puede ser así. Él dice, no puedo, el Espíritu Santo viene sobre mí. Vamos a ver de otro lado. Ellos se subían a una cumbre, veían al pueblo de Dios allí en la llanura y los iba llevando de lado a lado para maldecir al pueblo de Dios, pero por donde quiera que mirara. Dios veía bendición en ellos, los veía preciosos. Quiero aclarar
que este pueblo se estaba quejando, este pueblo estaba deshonrando al Señor, este pueblo estaba desconfiando del Señor, pero el Señor los veía con gracia. El último intento dice que el pueblo de Israel estaba acomodado, como ustedes ven, en el libro de Levítico, en el libro de Números, cómo se ordenaban por tribus, y cada cuadradito, cada tribu representada, y allí todo el pueblo de Israel disperso. Y el Señor diciendo, qué precioso que sos Israel, en la boca de Balaam. Así que Balaam se da por vencido y dice, no lo puedo maldecir, pero tengo una idea. Ya sé cómo podemos resolver esto. Dios no lo va a maldecir por medio de su espíritu. Dios va a tomar mi boca una y otra vez, para bendecir al pueblo de Dios. Donde Dios ha bendecido no hay forma de maldecir, a menos que el pueblo peque contra el Señor. Y vamos a tener que hacerlo sutilmente, porque yo recibo el mandamiento del Señor. Y lo mejor es que acerquemos a unas mujeres que no pertenezcan al pueblo, de tu pueblo, que conquisten, y te voy a enseñar cómo conquistar a los israelitas, y que lo conquisten y que poco a poco vayan inclinando su corazón del Dios verdadero a los dioses falsos. Nuevamente, esto no fue de un día, de una noche a la mañana, esto fue paulatinamente hasta que el pueblo de Dios deshonró al Señor y olvidó al Señor que lo salvó. Ahora, así estaba ocurriendo en Pérgamo. No es que de un día, de la noche a la mañana, el Pérgamo renunció al Señor. No, fíjense, acompáñenme. Dice que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo en primer lugar, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos, segundo paso. Primer paso, poner tropiezo. Miren, hermanos, el primer paso a las concesiones es tropezar en nuestra vida cristiana. Es caer en los tropiezos que se nos ponen por delante. Aquí podemos entender más que nunca cuando leemos en las Escrituras, el que cree estar firme, mire que no caiga. Es decir, el primer paso es tropezar en la vida cristiana. Y ese es el plan de estos inicuos, poner tropiezo a los hijos de Israel. Poner cosas que no sean algo aberrante, no van a caer en un precipicio, es un pequeño tropezón. Pero el siguiente paso fue comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y esto era malo para sus conciencias. Y luego, no solamente participaron de los banquetes de estas fiestas idólatras, sino que ahora se involucraron en fornicación. No solamente espiritual, sino física, porque era parte de los ritos de estos idólatras. Así que poco a poco una concesión lo fue llevando a un pecado, a otro pecado y a otro pecado. Ellos dijeron, no puedo estar fuera de la sociedad, así que lo que voy a hacer es, voy a participar de los ritos. Total, mi corazón va a estar con el Señor. Voy a entrar a ese templo, total, cuando ellos adoren, se inclinen, yo me voy a inclinar ante el Señor. Voy a pensar en el Señor. Así que se autoconvencían. Y en la iglesia había personas que estaban pensando de esa manera. Y el Señor dice, ellos retienen la doctrina de Balaam. Ahora, ese es por un lado. Esa es una parte de la concesión que esta iglesia estaba viviendo. La otra parte era de los que permanecían fieles al Señor. Ellos también estaban haciendo concesiones. Los que aún estaban sufriendo por ser fieles al Señor, hicieron concesión. ¿Cuál fue su concesión? Retener a estas personas. No confrontar el pecado, convivir con el pecado, naturalizar el pecado, no trabajar con el pecado en la iglesia. Miren, hermanos, una de las cosas más graves que puede hacer la iglesia, que la lleva directamente a morir, es no trabajar con el pecado, no eliminar el pecado. Y esto no es un trabajo solamente de los pastores, no es solamente de los líderes de la iglesia, es un compromiso mutuo, que lo encontramos desde las primeras páginas de Génesis, donde Caín recibe la pregunta del Señor, le dice, ¿dónde está tu hermano? Y él le dice, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? No se escucha respuesta audible, pero hay una respuesta implícita allí. Claro que sí. ¿Dónde está tu hermano? Por eso te pregunto.
Hay una implicancia en todo esto de que debemos preocuparnos unos por otros. No podemos tener relaciones simplemente superficiales. Debe haber una relación, una intimidad, un trabajo mutuo en hacernos crecer, en trabajar en la santidad y en el compromiso por el Señor. Esta iglesia empezó a hacer concesiones. Por un lado, por los que se estaban inclinando al pecado, y por otro lado, los que callaban. Los que decían, peor el remedio que la enfermedad, mejor no digamos nada, no nos metamos con esto. Hacer silencio, por ahí se sana solo, por ahí se corrige solo. Nunca fue ese el modelo bíblico. Y también dice, a los que tienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Ya hemos visto los nicolaitas. No era muy diferente a la doctrina de Balaam. Los nicolaitas simplemente estaban con el liberalismo, con el libertinaje. Ellos decían, yo puedo ser cristiano y a la vez puedo involucrarme en todo tipo de práctica mundana y pecaminosa. El cuerpo no se contamina, mi corazón está con el Señor. No había santidad en ellos y simplemente era una iglesia mezclada y el Señor acusa a la que se mezcló, pero acusa por otro lado a aquel que no hizo nada. Lo cual es una gran advertencia para nosotros en nuestra vida personal. ¿Cómo que no hago nada en mi pecado, por mi pecado? En nuestra vida familiar, como padres, ¿cómo que no hago nada por el pecado, por el corazón de mi hijo? No por sus conductas externas, sino por el corazón de mi hijo. En el medio de la iglesia, por mis hermanos, veo que están pensando mal, porque los escuché hablar. Veo que se están conduciendo mal, porque veo cómo se manejan aquí o allá. Y no digo nada, mejor no me meto en este problema. El Señor dice, tengo contra ti que retienes. Tengo contra ti que retienes. Obviamente no es la actitud de acusar, no es la actitud de calumniar a un hermano, la actitud es la restauración. Ya lo hemos visto en otros pasajes de las Escrituras, cuál es el proceso de la restauración de un hermano, lo que está detrás de todo esto. Pero esta iglesia está siendo acusada de concesiones. Habían cedido, por un lado, la disciplina de la iglesia, por otro lado, la santidad en sus vidas. Así que esta iglesia, que había hecho concesiones, nos da una gran lección a nosotros. Y en primer lugar es que el Señor aborrece en nuestra vida cuando hay concesiones. Y déjenme decirles, cuando nosotros somos propensos a caer en concesiones. Y déjenme poner situaciones para que nos autoevaluemos. A veces estamos haciendo cosas que nuestra conciencia nos acusa. A veces hacemos cosas, nos manejamos por ahí con el dinero, en el trabajo, en documentaciones para realizar, en trámites, en el hogar, en diferentes situaciones, en el colegio, en el estudio. Y de repente lo que nos viene son excusas. Cuando las excusas vienen, hermano, eso es una alarma de que estamos haciendo concesiones. Bueno, todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo hace. ¿Por qué yo no lo voy a hacer así? O una de las excusas, generalmente cuando estoy con comerciantes, es si no lo hago así, esto no va ni para atrás ni para adelante, me voy a fundir, no se puede hacer de otra manera. En este país nadie progresa haciendo las cosas bien. Eso es una excusa. Ahora, el problema más grande es cuando las excusas salen de un hijo de Dios. El problema más grande es cuando hacemos concesiones en nuestro corazón y ponemos excusas. ¿Cuándo más hacemos concesiones? Hacemos concesiones cuando estamos en medio de presión. Es decir, si no hiciera esto, que sé que está mal, el resultado sería catastrófico. Realmente me iría muy mal si no hago esta concesión. Señor, tú entiendes, ¿verdad? Yo tengo que ir por este camino, porque no tengo alternativa. Y el Señor nos habla a través del salmista y dice, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién habitará en tu monte santo? Y el Señor dice, el que aún jurando en daño suyo propio, no por eso cambia. No por eso cambia. ¿Cuándo más hacemos concesiones? Bueno, hacemos concesiones cuando somos evasivos.
Es decir, hacemos concesiones cuando no tratamos con algo que debemos tratar. Es decir, un padre que está en plena crianza de los hijos y ve que tiene que tratar con el pecado en su hijo y dice, esto me va a llevar a trabajo, las consecuencias son terribles, tal vez me lleva mucho tiempo, y evado la situación, eso es una concesión que luego traerá resultados. Ahora, esto se aplica en todo tipo de situación. Hacemos concesiones cuando evadimos situaciones en la iglesia, conflictos entre hermanos, y simplemente dejamos pasar el tiempo. Evadimos, eso es una concesión. Y eso el Señor es lo que está condenando en esta iglesia. ¿Cuándo más hacemos concesiones? Hacemos concesiones luego de una gran victoria y nos relajamos. Escuche esto. Esto es lo más habitual, hermanos. ¿Cuándo hacemos concesiones? Luego de una gran victoria espiritual, nos relajamos y ahí empiezan las concesiones. Bueno, ellos habían permanecido fieles aun cuando vieron a Antipas, el testigo fiel del Señor, morir entre medio de ellos. Eso debe haber sido traumático, hermanos. Imagínense ver a alguno de nosotros morir quemado a través de un aceite hirviendo y permanecer fiel al Señor. Eso realmente marca la vida, marca el corazón, marca la mente. Ellos habían tenido una gran victoria porque pese a ver eso, que los hace claudicar o permanecer fieles, ellos decidieron no claudicar, permanecer fieles. Aunque mi destino sea el mismo que el de Antipas. Pero luego viene la relajación. Déjenme mostrar con ejemplos de qué manera la relajación nos lleva a tomar concesiones. David, vamos siguiendo el relato de la vida de David y vemos que el Señor pone paz. Y Dios hace estar, dice el texto anterior a la caída, con Betsabé, dice que el Señor hace que haya gracia delante de todo el pueblo. Y todas las cosas a David le salían bien. Pero luego, inmediatamente, el texto nos narra que en el tiempo en que los reyes salen a la guerra, David se quedó en su casa. Y luego vio, codició, y pese a todo tipo de advertencias que se le estaban dando, es una mujer casada, no te corresponde, tendrías que estar en la guerra, él avanzó hacia el pecado, hizo concesiones. ¿Y el resultado cuál fue? Catastrófico. Por ese pecado tuvo que pagar por el resto de sus vidas. Pienso en otra persona que hizo concesiones y es en Sansón. Un hombre que fue desde su nacimiento, recibió el mandamiento de ser nazareo, separado para Dios. No debía tocar ningún muerto, no debía tomar sidra, no debían cortar su pelo. Pero él hizo concesión, le gustaba estar con los jóvenes, con sus amigos. Tocó el animal muerto, tomó lo que no debía tomar. Hizo concesiones, amó a mujeres que no debía amar. Y el resultado, ¿saben qué fue? Catastrófico. Y es llamativo porque él jugó con el pecado y luego dice que los filisteos lo tomaron a él como juguete. Por eso es que es tan grande la advertencia del Señor a esta iglesia. A esta iglesia el Señor le dice, no hagas concesiones, no lo voy a permitir. No en mi iglesia, no a mi pueblo, no hay concesiones. No pueden renunciar cualquiera que sea el precio, no renuncian. Así que luego de esta gran advertencia, luego de mostrarle acerca del pecado, el Señor sigue hablando y les dice cómo deben tratar esto. ¿Cuál es la exhortación? El texto 15, 16 dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Déjenme decirles una advertencia más. El Señor está trabajando con la concesión en la iglesia. Por un lado, los que se habían inclinado por completo al pecado, haciendo concesiones, deslizándose, empezando con cosas pequeñas, bueno, todo el mundo lo hace, bueno, simplemente mi corazón está en otro lado, y de repente ellos están involucrados en todo tipo de prácticas idólatras. Pero por otro lado había un grupo que guardaba silencio, simplemente guardaba silencio. ¿Qué daño puedo hacer guardando silencio? ¿Qué daño puedo hacer simplemente sin decir nada y quedarme allí? El Señor dice, eso es muy grave, eso es muy grave. ¿Y cuán grave es? Bueno, si no te arrepientes, vendré pronto a ti
y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El Señor está diciendo, vendré pronto a ti. El Señor no dice, bueno, voy a aniquilarlos a ellos. No. Cuando venga a aniquilar a ellos, vendré también por ti. Vendré también por ti. Ahora, esto no está hablando del juicio final, pero sí está hablando de juicio. Aunque está hablando de la palabra de Dios, pero no es solamente una declaración, sino que realmente el Señor tratará con estas personas que están haciendo concesiones en sus vidas espirituales. Concesiones de todo tipo. Bueno, todo el mundo ve esto, yo lo voy a ver. Concesiones en cuanto a lo que hay en mi corazón, en lo que pienso, en lo que digo. Concesiones. Ceder algo que debería estar reteniendo. Ceder algo por conveniencia que debería estar reteniendo. Ellos estaban reteniendo el nombre del Señor, ellos estaban reteniendo el nombre del Señor, la fe en el Señor, pero decidieron no retener su propia santidad y la santidad en la casa del Señor. Así que el Señor les promete, vendré a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Esto es destrucción. Esto es destrucción. Y finalizamos con la bifurcación del camino. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuál es la bifurcación del camino? Por un lado, a todos se les manda a arrepentirse, pero unos recibirán la venida del Señor, el cual peleará contra ellos con la espada de su boca, y otros serán llamados los vencedores. Déjeme decirle cómo tratar con el pecado en nuestra vida. Cómo tratar el pecado en la vida de otras personas. Cómo tratar con el pecado para no hacer concesiones. En primer lugar, mirar el pecado como Dios lo ve. Ellos creían estar bien. Ellos se veían firmes, pero había algo que ellos no estaban viendo. Eran las concesiones que estaban haciendo. Hermanos, exactamente lo mismo nos pasa a nosotros. Muchas veces creemos andar bien. Y es algo que lo tenemos que saber con certeza. ¿Cómo un cristiano puede decir perfecto? No, hermano, si fuésemos perfectos, si no hubiese pecado que trabajar en nuestra vida, si no hubiese algún área en la cual tendremos que trabajar, usted ya estaría glorificado con el Señor. El Señor dice, aquel que comenzó la buena obra la acabará en el día de Jesucristo. Y seremos semejantes a Él cuando le veamos tal como Él es, dice Juan. Mientras tanto, el Señor está haciendo una obra en ti y en mí. Así que, ¿qué debemos hacer nosotros? Intentar ver nuestra vida como Dios la ve. Estas cartas nos hablan de eso. No importa lo que piense la iglesia de mí. No importa lo que piense mi familia de mí. No importa lo que piense yo mismo de mí. No importa lo que piensen mis empleadores de mí, mis compañeros de mí. ¿Qué opina el Señor de mí? Él es el que ve. Él es el que tiene sus ojos como llama de fuego. Él es el que tiene la espada aguda de 2 filos. Esa es la verdadera opinión que importa. Así que para ser libres de concesiones, libres del pecado, ora para ver el pecado como Dios lo ve, ver tu vida como Dios la ve, para que puedas ver el pecado como Dios lo ve. Es decir, esta iglesia estaba diciendo, bueno, yo me mantengo firme, que ellos hagan lo que quieran. El Señor dice, vendré pronto a ti, pelearé contra ellos con la espada de mi boca y recibirá las consecuencias. Recibirá las consecuencias. Pero Señor, no hice ningún daño, yo permanecí fiel a tu nombre. No, retuviste el pecado. Retuviste el pecado. La disciplina. Así que ver el pecado como Dios lo ve no es un juego. Sed santos, dice el Señor, porque yo soy santo. En segundo lugar, una vez que veas el pecado como Dios lo ve y sientas el pecado como Dios lo siente, saca a luz ese pecado, reconócelo. ¿Cuál es el pecado? El Señor dice, retienes a los de la doctrina de Balaam, retienes a los de los nicolaitas. Así que el Señor pone a luz el pecado. En tercer lugar, le pone nombre al pecado. Bueno, ¿qué es esto de la doctrina de Balaam? Ponen tropiezo, comen sacrificado a los ídolos y cometen fornicación. Así que el Señor no solamente lo saca a la luz, sino que le pone nombre y apellido al pecado. No es que me enojé con un hermano. El Señor dice que asesiné a mi hermano cuando lo aborrecí en mi corazón. No es que se me fue la mirada hacia una mujer, es cometí adulterio en mi corazón. Es ver el pecado como Dios lo ve y ponerle nombre. Señor, cometí adulterio en mi corazón, cometí asesinato en mi corazón, delante de ti, eso es lo que soy.
Un ejercicio constante en la vida espiritual del cristiano le permite no hacer concesiones en su vida. Si no, hermanos, si no somos cuidadosos en esto, en nuestra vida cotidiana vamos a estar escuchando chistes de doble sentido, nos vamos a estar riendo. Concesiones en nuestra vida. Vamos a ir tomando decisiones en nuestra vida sin tomar en cuenta la santidad del Señor, tomando concesiones en nuestra vida. Y el Señor dice, no puedo permitir esto en el pueblo de Dios. Pero Señor, yo no hice nada. Sí, retuviste el pecado en medio de ti. Y vendré pronto a ti y recibirás las consecuencias cuando trate con ellos. Ver el pecado como Dios lo ve, sacar a luz el pecado, ponerle nombre al pecado, confesar el pecado. Señor, ahora descubro lo que hice y lo puedo ver. Lo confieso el pecado. Y ahora el Señor le dice, arrepiéntete. Arrepentirse es cambiar de rumbo, es caminar exactamente opuesto al pecado. Hermano, no simplemente es, Señor, hoy hablé mal de un hermano y me di cuenta que eso estuvo mal delante de ti. Te pido perdón y ahora sigo mi vida como si nunca hubiese pasado nada. Bueno, no es eso arrepentimiento. Arrepentimiento es ahora, Señor, tú te ocupas de borrar mi pecado, pero yo me voy a ocupar de no ir nunca más en dirección hacia ese pecado. Señor, enséñame cómo ves tú el que yo hable mal de un hermano. O cómo ves tú, Señor, acerca del orgullo. O cómo ves tú, Señor, todo tipo de pecado, ¿verdad? Arrepentirme y caminar exactamente en la dirección opuesta. Señor, no quiero tener más nada que ver con este pecado. Tú lo haces en mí. Él dice, como está separado el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras iniquidades, nuestras maldades, nuestros pecados. Eso significa que nunca más se vuelve a unir. Ahora, yo también tengo que hacer mi parte en el proceso de mi santificación. Eso es justificación, pero en la santificación yo tengo que hacer que eso no tenga nada más que ver conmigo. Y eso implica voluntariamente trabajar en mi vida de santidad. ¿Cómo estás trabajando en tu vida de santidad? ¿Cómo estoy trabajando en mi vida de santidad? ¿Cómo estás trabajando con los pecados que están asediando en tu corazón? Bueno, no estamos tan afligidos porque no hay pecados que sean tan vergonzosos como un pecado sexual que sea visible. Eso realmente es vergonzoso. Oh, hermano, necesitamos ver el pecado como Dios lo ve. Y entenderemos lo vergonzoso que es el pecado. Siempre delante del Señor. Como Él lo ve. Y trabajar justamente para no volver a pecar de esa manera. Caminar en sentido opuesto. Eso es arrepentimiento. Ahora, en quinto lugar. No sé en qué lugar. Pero el último lugar. Caminar en dirección opuesta no es caminar hacia cualquier lado, ¿verdad? No. Caminar en dirección opuesta es caminar hacia Cristo. Hacia Él, hacia su cruz. A parecernos a Él. De hecho, al que venciere, daré de comer del maná escondido. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, puedo decir con certeza qué es esto. En Juan capítulo 6, el Señor hace un gran milagro, alimenta a una multitud. Y las personas decían, wow, este es mayor que Moisés. Vendremos otra vez a ti mañana y tú también nos darás de comer como Moisés alimentó al pueblo de Israel en el desierto y les dio maná. Y el Señor dice, ustedes están haciendo una mala comparación. Yo no solamente soy mayor que Moisés, no pueden compararme con Moisés. La verdadera comparación es que me comparen con el maná. Yo soy el pan de vida. Yo soy el maná que Dios envió del cielo. ¿Qué es este maná que se da de comer? Es Cristo mismo, al vencedor. Al que se comprometa a no hacer concesiones en su vida espiritual. ¿Sabe cuál es la bendición que va a recibir? No va a comer comida dedicada a los ídolos, va a comer el pan del cielo, el maná escondido, que es Cristo. Ese va a ser tu alimento. Y aunque no lo tengas nada, lo tienes todo, porque vas a ser alimentado justamente con Él, nutrido por Él, alimentado por Él. Se te va a dar en tu boca el maná escondido. Y me encanta la palabra escondido. Porque obviamente si tú lo recibes, ya no está escondido para ti, pero sí está escondido para otros, ¿verdad? No todos lo pueden ver. No todos van a poder ver la bendición que es ser alimentado por el Señor. Que Él sea tu pan, tu alimento, tu fuerza. Pero tú no solamente lo vas a ver, tú lo vas a experimentar. Cuando te ocupes que en tu vida no haya concesiones.
que tu vida esté en dirección opuesta hacia el pecado y hacia las concesiones, que simplemente nos permiten hacer ventaja en este mundo, caminar cómodos en este mundo, que este camino angosto no sea tan angosto. El Señor dice, a los que se comprometan a caminar por ese camino angosto, no solamente es atravesar la puerta estrecha, es caminar por el camino angosto. Y los que sufran las consecuencias, los que estén dispuestos a ser fieles, serán alimentados por el Señor mismo. Eso es una verdadera nutrición. Maná escondido. Para otros será, qué tonto, ¿cómo está sufriendo este hombre? Podría estar haciendo más dinero, pero no lo hace. Qué tonto, pero tiene libertad, todo el mundo lo hace. Pero este hombre ha decidido no hacer concesiones en su vida. Y aunque lo vean sufrir en algún aspecto, por otro lado, él está siendo alimentado por el maná del cielo. Simplemente por no hacer concesiones en su vida. Wow, eso es una buena recompensa. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita ha escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Quieres saber lo que significa la piedrecita blanca? Yo también. No sé qué significa, sinceramente. Hay todo tipo de conjeturas con respecto a esto. Algunos dicen que es una piedra que se le da al vencedor de una competencia olímpica. Entonces al vencedor se le da esa piedra y esa piedra está escrito su nombre y él tiene la posibilidad de ir a reclamar su premio y a participar de las fiestas que solo estaban destinadas para los ganadores. Es una buena opinión, pero por otro lado, algunos dicen que es una piedra que se le da a aquel que es declarado justo en un juicio, inocente. Y se le da una piedra blanca como garantía con su nombre escrito. Por otro lado, se hablaba del pueblo de Israel. Cuando una persona era declarada sana, no impura, recibía una piedra blanca como garantía y estaba su nombre escrito en él. Esa era su garantía, había sido declarado sano. Bueno, y así le puedo dar diferentes conjeturas que he estado investigando, averiguando. Y bueno, ninguna de ellas nos lleva a afirmar con certeza lo que significa una piedra blanca, pero sí podemos entender el sentido de lo que esto significa. Piedra santa, piedra blanca significa de alguien una piedra que está emblanquecida, una piedra que está limpia. Nos habla de santidad. Y ahora si esta piedra nos representa, porque está el nombre escrito, nos habla de una santidad personal, pero lo más maravilloso es que dice, y escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Déjenme ampliar un poco el concepto de esto, y con eso estamos terminando. ¿Cuál es la bendición del vencedor? No solamente que va a ser alimentado por Cristo mismo, no de Él, sino por Él. Él va a ser el alimento. Él va a ser tu pan diario, tu vino diario, tu alimento suficiente. Sino que va a ocuparse de tu santidad. Y Él te dará una piedra y un nombre, una piedra blanca y un nombre nuevo, que solo conoce ¿quién? El que lo recibe. Bueno, hay implícito que alguien más conoce ese nombre, ¿verdad? El que se lo da. Y escuche lo que dice. Al que venciere, daré de comer el maná y le daré. ¿Quién está hablando? Volvemos, escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos en su boca. ¿Quién es? Lo fue presentado en Apocalipsis capítulo 1. Es Cristo glorificado. ¿Saben qué habla de esto, hermanos? No solamente va a ser alimentado por Cristo mismo, sino que el que venza, no haciendo concesiones, comprometido en su vida de santidad, va a tener una relación estrecha con este Cristo. Va a ser tan íntima que el Señor lo llamará con un nombre que nadie más conoce, sino Él y el que lo recibe. Me hace pensar a esos amigos en la infancia, donde dice, somos amigos para toda la vida, así que te voy a dar esta mitad de mi corazón, vos guardala y la vamos a guardar para siempre, y esto va a ser señal de nuestra amistad. Y atrás escribo tu nombre, y yo voy a tener la que tiene tu nombre, y tú vas a tener la que tiene mi nombre.
Va a ser señal de nuestra relación. Y es la idea de cualquier cosa que signifique esta piedrecita blanca, la idea es de una relación íntima con el Señor. ¿Y por qué es esta relación tan íntima? Porque Él tiene relación íntima con los que aman la santidad. Y con los que se comprometen con su santidad, con honrarlo, con obedecerlo, el Señor los conoce personalmente. Y le dice, Él es mi nombre, Él es mi hijo, y yo lo llamo por mi nombre. Y llamo a cada una por su nombre. Y yo las conozco, y ellas me conocen. Oh, hermano, esto es una señal de relación íntima con el Señor. Cuando estamos en la reunión de oración pedimos, ¿qué motivo de oración querés? Bueno, para tener una relación más íntima con el Señor. El Señor te ha respondido en esta noche. No hagas concesiones. Vive una vida de santidad. No importa el costo. Y recibirás el maná del cielo, que es Cristo mismo. Y recibirás una piedra blanca, que representa tu vida de santidad. Y recibirás en ella un nombre que solamente quien la da y quien recibe lo conoce. Un nombre nuevo. ¿Saben lo que significa eso? La transformación que el Señor hará en ti y en mí. ¿Todo por qué? Por ocuparte en tu santificación, en tu santidad. Que el Señor nos ayude. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dijo a la iglesia en Pérgamo. Oramos. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos. Señor, te pedimos perdón por las concesiones que hemos hecho y que tal vez estemos haciendo y no estamos viendo. Señor, saca a luz el pecado de nuestras vidas y guíanos a tener una relación más íntima contigo, Señor, de tal manera que te agrademos. Oh Padre Santo, queremos ser alimentados con el maná escondido. Queremos recibir esa piedra blanca y ese nombre nuevo queremos leer, que habla exactamente de nosotros en nuestra relación contigo. Ayúdanos, Padre Santo. Ayúdanos a ver las concesiones que estamos haciendo y a comprometernos con la santidad. En nombre de Jesús. Amén.